El propósito de este video es con fines académicos. En esta ocasión me dispongo para hablar del consumo y de la inversión, tema tomado del capítulo 21 del libro de Economía de la 19ª edición por el autor Samuelson. Como tal, el consumo y la inversión dentro de la economía de un país son variables muy importantes, y a lo largo de la presentación veremos el impacto que tienen estas en la producción. A continuación, estudiaremos el comportamiento del consumo de cada familia a diferentes niveles de ingresos y el presupuesto de las mismas. Recordemos que el consumo es una de las variables que aportan el mayor porcentaje en el PIB. Por lo tanto, el consumo se define como el gasto de las familias en bienes y servicios totales, mientras que por el ahorro es la parte del ingreso disponible de las familias que no se consume. Y dentro del consumo tenemos tres elementos a destacar. Algunos de ellos son tres: bienes duraderos, no duraderos y servicios. En cuanto a los bienes duraderos, se puede hablar de viviendas, automóviles o bien electrodomésticos. En cuanto a los no duraderos, son los alimentos. Ahora, el presupuesto de las familias está destinado a suplir estas necesidades. Y hay necesidades indispensables y no indispensables, como productos o servicios básicos y no básicos. Al adquirir diferentes bienes o servicios, se dice que se hará en distintas cantidades, debido a los precios y sobre todo a que están limitados por los ingresos. Entonces, se puede asegurar que el aumento del ingreso favorecerá en un incremento en las unidades del consumo, es decir, el consumo está en función del ingreso, mientras que el ahorro es la parte de ese total del ingreso. De esta manera, se puede decir que el ahorro es una parte fraccionaria del ingreso. Si existe un aumento en el ingreso, se incrementa el ahorro. Y en la siguiente relación podemos observar que el consumo se suma con el ahorro y estos igualan al ingreso. Entendido el concepto anterior, pasamos a ver el gráfico, donde se encuentra la función de consumo, que representa la relación del ingreso y del consumo. Pero veamos ahora y analicemos cómo está constituido este gráfico. Podemos observar que en el eje de las X está ubicado el ingreso disponible, el dinero que ganan las familias, mientras que en el eje de las Y se encuentran los gastos de consumo. Pero bien, ahora tenemos una línea que separa nuestro gráfico en dos partes y que se encuentra proporcionalmente dividida a 45 grados. Podemos encontrar una relación en el punto B, donde este punto es la intersección de la función de consumo por la recta equilibrada. El punto B nos señala que a una determinada cantidad se le otorga ese mismo gasto. Es decir, si las familias tienen un ingreso de 25,000 pesos, estas familias gastan todos sus ingresos en consumo. Dada la función de consumo, podemos observar que existen diferentes puntos que nos están indicando diferentes proporciones.
Por lo tanto, se puede analizar que cuando la función de consumo se mueve hacia la derecha o por debajo de la línea de 45 grados, nos está indicando que existe un mayor ingreso. Y en cuanto al gasto, se puede decir que no es el mismo que en el aumento del ingreso. Esto nos dice que esa fracción sobrante se destina al ahorro. Pero ¿qué sucede con la función de consumo si se mueve hacia la izquierda o por arriba de la recta de 45 grados? Esto nos va a indicar que las familias están desahorrando. Ahora veremos la función de ahorro. La función de ahorro, como podemos observar en la gráfica, vendría siendo la constante, la cual se mantiene en cero. En esta relación vemos que en el punto B se encuentra la intersección de ambas funciones, siendo esta la función de consumo y la negra la función de ahorro. Conforme se van prolongando ambas funciones, podemos ver cómo el espacio entre ellas se va abriendo, se va haciendo más ancho. En este sentido, se puede decir que lo ancho o la distancia que separa estas dos funciones es la cantidad de ahorro que se disponen de los ingresos. En el mismo análisis de las gráficas o los modelos, tenemos que añadir lo que viene siendo las proporciones marginales a consumir y las propensiones marginales a ahorrar. De la propensión marginal a consumir se ve representada en los modelos anteriores, donde observamos cómo responde el consumo a variaciones en el nivel de ingresos y a esto lo llamaremos propensión marginal a consumir. Para que nos quede un poco más claro, tenemos que recordar que la palabra marginal expresa la idea de adicional. Por ejemplo, el costo marginal es el costo de obtener una unidad adicional de producto. Y en este sentido, la propensión marginal a consumir es el consumo adicional que resulta de una unidad monetaria adicional de ingreso disponible. Es decir, es la cantidad extra que la gente consume cuando recibe una unidad monetaria entre el ingreso disponible. Para poder calcular la propensión marginal a consumir, se puede utilizar la fórmula de la pendiente, que nos dice M es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. En cuanto a la propensión marginal a ahorrar, se le define como la fracción del dinero adicional del ingreso disponible que se destina al ahorro y se da por la siguiente ecuación, que nos dice que la propensión marginal a ahorrar es igual a 1 menos la propensión marginal a consumir. Una vez observado el comportamiento individual de los consumidores y los factores que predominan, nos enfocaremos en el conjunto del consumo nacional. Estudiaremos la forma en la que opera la economía en un conjunto. Esperamos que la muestra anterior nos ayude a comprender esa transición a la tendencia nacional o a un todo que ejemplifica la metodología de la macroeconomía. Tenemos 4 elementos que determinan al consumo. Como ya lo hemos estado mencionando, el ingreso disponible es uno de los más importantes, pero este no es el único que
de cierta manera determina el consumo. De la siguiente manera, tenemos un círculo virtuoso, donde el consumo participa como tal en un ciclo. Tenemos que lo que no se consume es ahorrado, y el ahorro por defecto da origen a la inversión. Si hay inversión, hay producción, y si hay producción, es porque hay consumo. En este entendido, podemos observar cambios a corto y largo plazo. El comportamiento del consumo y el ahorro es la clave para entender el crecimiento económico y a los ciclos de negocios. Es aquí donde vamos a ver cómo interfieren los ingresos permanentes, el ciclo de vida del consumo y la riqueza. Recordemos pues que el consumo está en función del ingreso disponible. Si aumenta el ingreso disponible, aumenta el consumo, además de que habrá un ahorro. Retomando las determinantes del consumo, abordamos lo que es el ingreso permanente. Se refiere al nivel de la tendencia del ingreso, es decir, los cambios temporales se le llaman ingresos transitorios. Puede ser que en una familia sus ingresos sean constantes y que en cierta temporada le haya ido bien en su trabajo porque obtuvo ciertas comisiones, y esos ya serían un tipo de ingreso transitorio. Pero el ingreso permanente es ese que tiende a ser igual, que es constante siempre, o sea, semana tras semana le siguen pagando la misma cantidad de dinero por el mismo trabajo. En cuanto al ciclo de vida del consumo, se supone que la gente ahorra con el fin de nivelar el consumo a lo largo de la vida. Y por ello propicia a la riqueza. En cuanto al concepto de la riqueza, también interviene en el consumo. Cuando se respalda el consumo de la riqueza, se le llama efecto riqueza. En cambio, el ahorro se convierte en riqueza. Ahora vamos a pasar a otra de las variables que son propósito de esta presentación. La inversión es el segundo gran componente del gasto privado, y hay que recordar que la inversión lleva a la acumulación de capital. La inversión incrementa la producción potencial de cualquier país o de cualquier economía y promueve crecimiento económico a largo plazo. Pero también la inversión cumple un doble papel, ya que afecta el producto de corto plazo mediante un impacto en la demanda agregada e influye en el crecimiento económico de largo plazo por el impacto de la formación de capital sobre el producto potencial y la oferta agregada. Dicho esto, la determinación de la inversión se da por medio de tres corrientes. Un componente de la inversión esos son los principales, pero engloban todo en sí. Entonces, se puede decir que un componente o varios componentes de la inversión incluye inversiones extranjeras, la inversión gubernamental y las inversiones intangibles en capital humano y generación de conocimientos, las cuales se ven presentes en esos tres rubros: en la construcción de estructuras residenciales, la inversión de maquinarias y equipos fijos, y en el equipamiento de software y la estructura de empresas. ¿Cómo entendemos la inversión?
Hemos estado estudiando el consumo y hemos visto que en ambos interfieren los ingresos. Pues así como intervienen los ingresos en el consumo, también interviene el ingreso en el comportamiento de la inversión. Tenemos pues que la inversión depende de los ingresos que se generan por el estado de la actividad económica global. La mayoría de los estudios concluye que la inversión es muy sensible al ciclo de los negocios, mientras que los costos afectan a la inversión por medio de las tasas de interés o los impuestos. Y un factor muy determinante dentro de la economía, que son las expectativas. Una de las razones de la inestabilidad de una economía de mercado son las expectativas. Siempre la gente tiene especulaciones o están asombrados o inquietos por saber qué es lo que puede pasar si se invierte en tal cosa. O qué pasa si pierdo mi riqueza por invertirla en algo que no va a funcionar. Entonces, la fuerza nace en las decisiones de inversión. Se puede decir, un ejemplo, se puede poner que la empresa invierte para obtener beneficios, como los bienes de capital. Durante muchos años, las decisiones de inversión dependen de los 3 factores y los vamos a ver aplicados. En primera instancia, pues el nivel de producto que se ha alcanzado gracias a las nuevas inversiones. Esas nuevas inversiones gracias a los ingresos. En segunda instancia, por los préstamos, la tasa de intereses e impuestos que influyen en los costos de inversión. Y el tercero, las expectativas de las empresas sobre el estado de la economía. Y ahora pasaremos a ver el comportamiento de la curva de la demanda de la inversión. Es muy importante ver los desplazamientos que se dan en estas gráficas o en estos modelos. Veamos que a mayor producto, en el caso del ingreso, la inversión se va a desplazar hacia la derecha, aumentando una mayor inversión, y si hay una mayor inversión, habrá una mayor productividad. En cuanto al caso B, tenemos que han aumentado los impuestos y esto está afectando a la inversión, ya que de cierta manera va a reducir esa inversión y por lo tanto va a reducir la producción. Y en cuanto al tercer elemento de las expectativas, depende mucho, es muy volátil. Se puede mover tanto a la derecha como a la izquierda dependiendo de esas expectativas que se escuchen. Una vez analizado ambas partes, como el estudio individual tanto como el estudio en conjunto, nos podemos dar cuenta que existe esa tendencia en el que el más mínimo detalle puede modificar grandes cambios en una economía, ya sea en un conjunto o en un subconjunto. Esperamos que les haya quedado un poco claro este capítulo y sin más por agregar, muchas gracias.